Bienvenidos al capítulo número 1. Hoy hablaremos de los fundamentos de los sistemas de información geográfica, más conocidos como SIG. Muy bien, ¿qué son los sistemas de información geográfica? Los SIG son una integración organizada de 5 elementos. Tenemos el hardware, el software, los datos, los recursos humanos y los procedimientos. Estos están diseñados para capturar, almacenar, manipular y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada, con la finalidad de resolver los problemas del territorio. El componente hardware son los equipos informáticos donde opera el SIG. Corresponde a la parte física del sistema. Estos están compuestos por las computadoras, escáneres, equipos GPS, entre otros. Actualmente las computadoras donde operan los SIG tienen que tener una gran capacidad, tanto en disco duro, en memoria RAM, y tiene que tener agregado una tarjeta de video adicional. Esto porque los procesos de los SIG son muy pesados, tanto los archivos como por ejemplo una imagen satelital puede llegar a pesar hasta 5 GB, entonces las computadoras tienen que tener gran capacidad. El componente software son los programas, proveen las funciones y las herramientas necesarias para almacenar, analizar y desplegar la información geográfica. Los programas más conocidos son el ArcGIS, el ENVI, el AutoCAD, el QGIS, entre otros software. Y el más conocido de todos estos, el más usado mundialmente, es el software ArcGIS, que es desarrollado por la empresa Esri. Muy bien, pasamos al siguiente componente, que son los datos. Esta parte es la más importante de un SIG. Representa la realidad, el espacio geográfico sobre el cual se trabaja y se va a tomar las decisiones. Puede estar constituido por varios conjuntos de archivos, capas de información y coordenadas, entre otros datos. Pasamos a los recursos humanos. Estas son las personas que operan, desarrollan, administran el sistema y resuelven los problemas del mundo real. Los procedimientos son una serie de órdenes y pasos para obtener respuestas concretas. Entonces, estos son los 5 componentes que integran un sistema de información geográfica. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar del ciclo de un SIG. Muy bien, este ciclo comienza en el mundo real, del cual vamos a recopilar los datos y vamos a armar una fuente de datos. Esta fuente de datos la vamos a trabajar en el componente hardware, donde vamos a capturar estos datos para luego hacer una recuperación y análisis de los datos, que sería el paso 4. Luego de hacer el análisis de los datos, vamos a pasar a tomar las decisiones necesarias para resolver los problemas del mundo real. Estas decisiones los hacen los usuarios, que vendría a ser la parte de los recursos humanos. Y luego nuevamente volvemos al mundo real y así sigue el ciclo de un SIG. ¿Qué preguntas puede responder un SIG? Acá tenemos 5 preguntas esenciales que un SIG puede responder. La primera es la localización. ¿Qué hay en? Por ejemplo, ¿qué hay en una zona X? ¿Qué hay en tales coordenadas? ¿Qué hay en un área de 5 kilómetros? Y pueden haber un sinfín de preguntas más realizadas a la localización. La segunda pregunta es la condición. ¿Dónde se produce tal circunstancia? ¿Dónde se produce aquel desastre? ¿Dónde hay mayor impacto por la minería, el petróleo o alguna actividad extractiva? Estas son algunas preguntas de condición que podemos realizar y que los sistemas de información geográfica nos pueden responder. Pasamos a la siguiente pregunta, que es relacionado a la historia. ¿Qué cambios se han producido desde? Entonces, acá podemos comparar 2 circunstancias o 2 eventos que han ocurrido en diferentes años. Por ejemplo, ¿qué cambios han ocurrido en la cubierta vegetal en 5 años? También podemos medir la deforestación comparando imágenes satelitales de 2 años distintos. La siguiente pregunta se refiere a los modelos. ¿Qué modelo de distribución existe? ¿O qué modelo es el más adecuado para el estudio de la vegetación? ¿Qué modelo es el más adecuado para el estudio del ecosistema? Etcétera. El siguiente es la simulación. ¿Qué pasaría si? Entonces acá podríamos ponernos en varios escenarios, podríamos probar varias opciones para así elegir la mejor respuesta al problema que se presenta. Pasamos a la siguiente diapositiva. Algunos conceptos básicos de los SIG. Acá la razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de la información espacial. Esta información está dividida en capas o layers. Cada capa representa un evento o representa una característica del mundo real. Por ejemplo, podemos tener capas del tipo de suelo, capas de las
alturas del terreno, capas de las áreas, ciudades, capas de las calles, comercios establecidos, centros poblados, podemos tener capas de las redes viales, red hídricas, capas de los centros educativos, entre otros datos que podemos obtener del mundo real. Entonces, esto nos permite hacer una evaluación rápida y sencilla de las características del terreno. Y combinando estas capas podemos generar nuevas capas con nueva información. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tipos de datos en un SIG. En un sistema de información geográfica tenemos principalmente dos tipos de datos: el raster y el vector. El raster, que podemos ver acá, está representada por mallas o píxeles. Cada píxel tiene un valor único y este valor representa a los datos del mundo real. Los datos raster tienen gran utilidad para hacer todo tipo de análisis, pero su deficiencia es para el diseño o la cartografía, pues como podemos ver, mientras más nos acercamos, la imagen se va pixeleando. Esto ocurre en cualquier imagen o dato raster. En cambio, en el segundo tipo de dato, que es el vectorial, estos datos son de carácter geométrico. No pierde su forma o no se pixelea y es el más adecuado para hacer representación cartográfica. Estos datos vectoriales están compuestos por tres tipos de elementos: los puntos, las líneas y los polígonos. Adicionalmente tenemos las anotaciones, que son los textos. Vamos a comparar algunas características de los datos vectoriales y los datos raster. Los vectores tienen una estructura de datos más compacta, es más apto para el soporte gráfico. Esto quiere decir que no se pixelean. Tienen alto grado de exactitud geométrica. Esto también es relacionado a su capacidad gráfica. Como vuelvo a mencionarles, estos datos no se pixelean. Tienen alto grado de representación gráfica y requieren poco espacio para almacenarlos. En cambio, los datos raster tienen una estructura de datos muy simple. Esta es la ventaja de estos datos. Tienen gran capacidad para integrar datos de satélite. Los datos de satélite, las imágenes, son datos raster. Tienen capacidad para la realización de análisis geoestadístico. Esto es muy importante en los datos raster, que no encontramos en los vectores. Favorece el realce de imágenes. Al ser los datos raster imágenes, entonces podemos trabajar con ellas. Podemos hacer análisis, podemos hacer realces, podemos comparar, podemos extraer valores de los datos raster, extraer los valores de los píxeles de los raster. Una de las falencias de los datos raster son que estos archivos son muy pesados. Por ejemplo, las imágenes de satélite pueden llegar a pesar hasta 5 GB cada imagen. Pasamos a la fuente de datos, de donde podemos obtener estos datos, tanto los vectores como los raster. En el caso de los vectores, puedes obtenerlo de forma manual o puedes digitalizar de una copia impresa. Tienes algún tipo de mapa, una carta, un plano, lo escaneas, lo llevas a la computadora y con el software, con ArcGIS, puedes digitalizar esos mapas y al digitalizar estás generando vectores. También puedes obtenerlo de datos de terceros. Por ejemplo, te pasan un mapa o un plano en AutoCAD, eso lo puedes llevar al ArcGIS y los datos de AutoCAD, que son también vectores, pueden ser líneas, polígonos o puntos, esos datos pasan al SIG o al ArcGIS y ya tienes tus vectores. También podemos obtener los datos de GPS, ¿no?, de levantamientos topográficos, mediciones fotogramétricas. Los datos raster puedes obtenerlos de percepción remota, ¿no?, de imágenes satelitales o de las imágenes que toman los satélites. También puede ser de escáneres, escaneas una imagen satelital o una foto y ya tienes una imagen raster, ¿no?, con los píxeles. De otro lado, los datos vectoriales son datos más finos. Como podemos ver en esta comparación, esta línea representa un río y en el dato vectorial esta línea es fina, no se pixelea. En cambio, en el dato raster, pues esta línea está compuesta por pequeños píxeles. De igual manera, los polígonos y los puntos. Por ejemplo, este polígono verde puede representar una laguna en un dato vectorial, pero en un dato raster esa laguna va a estar representado por estos píxeles. Acá vamos a ver los componentes de los datos. Principalmente los datos tienen dos tipos de componentes, uno geométrico y el otro descriptivo. En este ejemplo tenemos una laguna, la laguna de Parinacochas, y esta laguna en un dato vectorial puede estar representada por un polígono, puede ser el polígono verde, y en un dato raster puede estar representado por este conjunto de píxeles.
Entonces este dato tiene dos componentes. En el componente geométrico podemos encontrar la ubicación, por ejemplo el sistema de coordenadas, el sistema de referencia, el datum, el elipsoide, y en el componente descriptivo vamos a encontrar la temperatura, el tipo de laguna, la extensión de la laguna, la profundidad, el distrito, estado, región o provincia en donde se encuentra esta laguna, entre otros. En un dato vectorial todos estos componentes van a estar en una tabla de atributos. Por ejemplo, en el ArcGIS esta laguna va a estar representado por un polígono y este polígono va a tener una tabla de atributos. Dentro de esa tabla podemos agregar todos estos datos, tanto los geométricos como los descriptivos. En el caso de un modelo raster, esta laguna va a tener un solo valor. Entonces esta laguna en un modelo raster puede tener el valor de la temperatura. En otro modelo esta laguna puede tener el valor de los tipos, la extensión, puede tener un valor de profundidad, puede tener un valor de pH. Entonces para cada valor vamos a tener una imagen. Esto es lo que ocurre con las imágenes de satélite. Por ejemplo, las imágenes Landsat 8 tienen varias imágenes o varias bandas numeradas, banda 1, banda 2, banda 3, y cada banda tiene un tipo de valor. Por ejemplo, podemos decir que la banda número 1 tiene el valor de nubosidad, la banda número 5 tiene los valores del infrarrojo y así sucesivamente. Entonces esas son las diferencias de un modelo vectorial y un modelo raster. En un modelo vectorial todos estos valores se pueden encontrar en una tabla de atributos. Y en un modelo raster todos estos valores van a estar en diferentes capas o en diferentes imágenes. Por último vamos a ver el uso y la aplicación de los SIG. Tiene una infinidad de usos, he colocado acá solo algunos. Por ejemplo, en la gestión ambiental podemos tener un mapa de uso de suelos. En telecomunicaciones tenemos la localización de las antenas telefónicas. En geomarketing, la localización de centros comerciales. En gestión de recursos energéticos tenemos un mapa de impacto ambiental minero. En topografía, cartografía, mapas topográficos 3D, 2D. En catastro, un mapa catastral. También en evaluación de riesgos y emergencias, por ejemplo acá tenemos un mapa de incendios. Estudios sociológicos y demográficos, mapa demográfico. Ganadería y agricultura, mapa de ganadería y agricultura. Ecología y conservación, un mapa de sensibilidad ecológica. Forestal, mapa de deforestación. Y en seguridad, un mapa del delito. Esto ha sido todo en esta primera diapositiva, nos vemos en la siguiente.